Buenas noches a los que están conectados, buenas noches a los que se van a conectar y a los que van a ver esto grabado, a los que les va a llegar esta enseñanza, les damos la bienvenida. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Hasta ahora hemos visto 10 capítulos, ahora estamos en el capítulo 11, un capítulo maravilloso donde el Señor muestra toda su grandeza, todo su poder y su gloria en una señal o en un milagro que muchos dicen que es como la corona de todos los milagros, porque es una muestra maravillosa de todo su poder. Y hemos estado leyendo en este capítulo hasta el versículo 27, leímos la semana pasada o hablamos de esto la semana pasada. Vamos a continuar desde el 28 en adelante. Eh, Ahora miramos dónde quedamos y continuamos entonces con esta parte. Vamos a leer primero, leamos esta primera parte desde el versículo 28 hasta el 37, que lleva por título Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó y se levantó de prisa y vino a él. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero vamos a analizar este primer pasaje. Vamos a ver qué contiene aquí. Está diciendo en el primer versículo, el versículo 28, que habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana. Habiendo dicho esto, ¿quién? Entonces aquí nos tenemos que devolver a los versículos anteriores cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con Marta y le hace una declaración muy importante en el versículo 25 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces estábamos hablando la semana pasada acerca de esta declaración, decíamos que era el quinto yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, de 7, este es el quinto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este yo soy la resurrección y la vida, está diciendo el Señor que sin Él no hay ni resurrección ni vida. Así que si Él no estuviese, si Él no fuese, si Él no existiese, lo único que quedaría es muerte, no habría sino muerte. Y Él dice que Él es la resurrección y la vida, y nosotros sabemos que nuestras vidas, tanto físicas como espirituales, dependen de Él. Él fue quien nos dio el aliento de vida. El Padre habló en la creación, el Padre ordenó y Cristo habló, porque Él es la palabra. Y todo lo que fue hecho, sin Él nada de lo que es hecho pudo haber sido hecho, dicen los primeros versículos de este Evangelio. Así que sin Él lo único que queda es muerte. Y por eso Él declara aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que si alguien había muerto creyendo en Él, creyendo en esta promesa que el Dios del cielo había dado, iba a seguir viviendo, pero ¿de qué vida está hablando si está diciendo que aunque esté muerto, vivirá? Es obvio que está hablando de vida espiritual, no está hablando de vida física. Aunque esté muerto, vivirá. Claro, está muerto como en este momento está Lázaro. Por eso está haciendo estas declaraciones, porque le está hablando a Marta para que Marta entienda y para que se fortalezca su fe.
Y después en el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquel que vive, el que está en ese momento vivo y cree en él, no morirá eternamente. Obviamente todas estas palabras nos están hablando de muerte espiritual y vida espiritual, porque todos estamos seguros que todos vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos en esta vida, la muerte. Todos vamos a morir. Y él está diciendo, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces Marta le contesta, sí, Señor, yo he creído. ¿Qué le está diciendo? Yo he tenido esa fe que tú demandas. Yo he creído, yo he creído en ti. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y notemos que ella dice que has venido el Hijo de Dios, que has venido al mundo, como que tú viniste voluntariamente. Y este es un acto de fe que va mucho más allá, porque el Señor todo el tiempo está diciendo, el que me envió. Yo vine porque el que me envió, hago las cosas del que me envió. Y ella no está afirmando que Él es el que ha sido enviado por el Padre, sino el que ha venido al mundo. Así que está tomando esto como si el Señor voluntariamente vino al mundo. Y eso es un acto de fe un poco mayor de que la fe común y corriente. El decir que Él vino voluntariamente por amor a esta humanidad. Entonces, cuando el Señor le está hablando a ella, le está queriendo decir lo que va a hacer. Pero ella en este punto todavía no puede creer que el Señor va a resucitar a Lázaro, porque nunca se ha visto esto. Sí se vio, fue por allá en el Antiguo Testamento, pero en, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ya había resucitado a dos personas, o estas noticias todavía no se habían dado, o todavía no habían llegado a estos lugares cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo y cuando resucitó el hijo de una viuda, que era su único sustento, que ya lo llevaban en un ataúd para el sepulcro, y el Señor lo resucitó allí mismo en camino al sepulcro. No sabemos si todavía no se habían dado estas dos cosas o simplemente las noticias no habían llegado a ellos todavía. Pero Marta aquí simplemente está diciendo, creo que eres la resurrección y la vida, que vamos a resucitar. Entonces aquí vemos cómo en este tiempo esta gente, los de los pueblo de Israel, ya tenían claro que nosotros resucitaríamos, porque ellos estudiaban las escrituras, el Antiguo Testamento, y allí se manifiesta que vamos a resucitar. De hecho, entre los saduceos y los saduceos no creían, tal vez todavía no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no creían en esto. Y siempre había como ese problema entre estos dos grupos, porque los saduceos creían que el cielo y el infierno era aquí mismo en la tierra, y que uno se muere y ahí paró todo. Y esa es la misma respuesta que tienen los incrédulos hoy en día. Un incrédulo no cree en la resurrección, no cree que va a haber resurrección, simplemente cree que eso no es cierto, que no hay nada. Algunos afirman lo mismo que afirmaban los saduceos en aquel tiempo. El cielo y el infierno están aquí mismo en la tierra, en las cosas difíciles que uno vive y en las cosas buenas que está viviendo. Ahí están el cielo y el infierno y todos nos morimos y ya ahí acabó todo. Esas son las teorías de los incrédulos. Pero el creyente y aquellos israelitas que creían en el Antiguo Testamento y que leían bien y estudiaban las escrituras, creían en esa resurrección. Por eso Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Porque el Señor le preguntó primero, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces ella ya está creyendo y ella tiene una fe grande aquí. Aparte de que esto no parecía ser un tema para un momento de tanto dolor. Ella está llorando por su hermano, ella está sufriendo por la muerte de su hermano, y el Señor viene aquí con teología a decirle estas cosas. Es como cuando uno le dice a alguien que ha muerto un pariente muy cercano, que está en un dolor muy grande, y uno le dice, pasó a una mejor vida. Es tratando de dar un consuelo, pero eso no va a servir de nada. O qué bueno que cuando tú te mueras te vas a encontrar con esa persona. Sí, yo no me quiero morir, yo estoy dolido por aquel que murió, estoy triste por aquel que murió. Esas palabras no le van a ayudar mucho.
Esto mismo está pasando con María, aquí con Marta, perdón. Está pasando en este punto con Marta. Marta está llorando a su hermano que ha muerto, que ella tenía la fe en el Señor que si hubiese estado ahí y ella creía que si el Señor hubiese estado ahí, a él no le habría pasado nada. Pero la fe no le alcanzaba suficiente para pensar en que iba a haber una siguiente resurrección. O tal vez ella creía que lo podía resucitar porque tal vez había escuchado de las resurrecciones anteriores y seguramente no quería afirmar esto directamente como, explícamelo tú, Señor. Ella le dice, sí, creo que has venido. Por aquí le decía también en algún punto que todo lo que le pidas al Padre en oración, Él te responde. Porque de pronto nosotros no sabemos esto porque no nos lo explican aquí el evangelista no nos explica esto, pero quizás esta mujer estaba esperando que el Señor le dijera, no te preocupes, vas a ver lo que yo voy a hacer, él va a vivir nuevamente. Y ella como que entre sí no le dice, yo sé que lo que le pidas al Padre te lo concede. Y aquí dice, sí, te creo, pero todavía está con la resurrección en el día final, en el día postrero. Y tal vez tiene la fe de que el Señor va a hacer algo diferente, tal vez tiene esa fe, pero no lo sabemos hasta este punto. Pero lo que sí sabemos es que el Señor quiere fortalecer la fe de Marta, le quiere fortalecer y por eso le habla con esta teología aquí, con estas doctrinas, diciéndole que Él es la resurrección y la vida, haciéndole esta declaración importante, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, morirá, porque se está refiriendo a Lázaro está muerto, entonces ella dice, sí, y yo sé que Él creyó también, entonces va a vivir en el día postrero. Y ella lo toma de esta manera, muy seguramente lo toma de esta manera. Entonces, después de que el Señor tiene esta entrevista con Marta, dice que él todavía no había llegado a la aldea. Vamos a leer nuevamente el versículo 28 para que entremos ya en el siguiente pasaje. El versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Se lo dijo en secreto, allá había muchas personas, recordemos que habían ido los judíos. Los judíos habían ido a consolar a estas dos hermanas. Muchos de los judíos, dice aquí en el capítulo 11, muchos de los judíos habían ido a consolar a estas dos hermanas. Entonces le dice en secreto, tal vez porque el Señor la manda a llamar, porque aquí le dice, el maestro está aquí y te llama. Muy seguramente nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, dile a María que venga. Y María va, a Marta va en secreto y le dice a María que el maestro está ahí y la está llamando. Seguramente Marta pensando en que ella también tuviese esa oportunidad de tener una entrevista con el Señor, de hablar de manera más privada con él, así como ella lo hizo, lo dice en secreto. Pero dice en el versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Se levantó de prisa. Podemos nosotros imaginar como una actitud de alguien que le dan una noticia extraña, se levanta inmediatamente y sale corriendo. Entonces podemos imaginar ese pasaje de esa manera. Podemos imaginar a esta persona donde vienen y le dicen algo al oído, se levanta disparado de donde está y sale corriendo. Dice en el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Algunos comentaristas coinciden en que el Señor no va hasta la casa de ellos, porque ya lo habían sepultado, porque a Lázaro ya lo habían sepultado. Entonces no tenía nada que hacer en la casa, más bien parecía que estaba cerca al lugar del sepulcro. Estaba bien cerca al lugar del sepulcro y no se quiso mover de allí porque él iba a hacer una obra maravillosa allí. Entonces no tenía nada que ir a hacer hasta la casa, sino simplemente llegar al sepulcro. En eso coinciden muchos comentaristas y parece ser que eso es lo más acertado, porque ¿qué explicación le daríamos a que él no quiso ir hasta la casa? Otra explicación es que como había muchos de los judíos allí, y a él ya lo estaban buscando para matarlo, tal vez no quiso hacer esa confrontación allá con ellos, pero lo más probable es que él iba era directamente al sepulcro. Vamos a ver qué sigue aquí y vamos desenredando esto.
Dice el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Salieron corriendo detrás de ella porque ellos pensaban que volvió otro momento de dolor fuerte, salió corriendo y lo único que vieron ellos fue que ella salió corriendo y pensaron, va nuevamente al sepulcro, va a ir a llorar a Lázaro allí. Y ellos quisieron ir para, para acompañar a María. Aquí también otros comentaristas coinciden en decir que como todas las cosas del Dios eterno, todas las cosas tienen un propósito y esa providencia divina se manifiesta de maneras que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es que se conjugan todas estas cosas? Que muy probablemente el Señor lo hace de esta manera de quedarse afuera porque sabría que estos judíos iban a correr detrás, iban a venir también allí al sepulcro y él se iba a manifestar en gloria, iba a glorificar al Padre allí con esto que iba a hacer. Entonces esto era parte seguramente del plan de nuestro Señor Jesucristo de que estos judíos vinieran también allá, porque seguramente si él hubiese llegado a la casa, estos hombres se hubiesen ido a decir al Sanedrín, habrían salido corriendo a decir al Sanedrín que ahí estaba Jesús, el que querían matar. Entonces lo más viable era que ellos salieran detrás de María y allí encontrarse con ellos y hacer el milagro. Todo esto son suposiciones que se hacen porque no hay nada que nos pueda decir con exactitud que fue así. Lo cierto es que estos judíos se quedaron ahí en ese momento viendo a nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos que son las mismas palabras de Marta. Son las mismas palabras, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que notamos aquí si alguien la recuerda? Bueno, no tenemos los micrófonos abiertos, así que se salvaron del examen. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Vemos cómo María tenía mucha más reverencia que Marta ante nuestro Señor Jesucristo. No es que las dos no tuviesen fe, las dos tenían fe y Marta lo demostró al hacer declaración diciendo que sí ha creído que Él es el Cristo, hacer esa declaración en medio de su dolor. Hay fe, pero María la diferencia que hace es que le hace reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos fe, todos nosotros tenemos fe. ¿Cuáles de nosotros hacemos reverencia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles de nosotros nos postramos a sus pies cuando le vamos a orar o cuando le vamos a clamar algo? Solo en un dolor intenso, solo en situaciones bien difíciles, tal vez nos postremos y oremos. Pero lo normal es que nosotros oramos de pie, hablamos con Él de pie, pero no le hacemos ninguna reverencia. María sí tenía eso. María se postraba a sus pies y más adelante la vamos a volver a ver en un acto de gratitud enorme. Pero esto es lo que hace la diferencia aquí entre Marta y María. Las dos tienen fe, las dos creen, pero Marta va un poquito más, María va un poquito más allá y se postra delante de sus pies. Dice, le pronuncia las mismas palabras porque es la misma fe. Si él hubiese estado allí. Así que ellas pensaban que el Señor tenía que estar allí, como aquel hombre, el principal del rey, que le dice al Señor que descienda a su casa porque su hijo muere. Entonces él también creía que el Señor tenía que estar allá. Pero después en un acto de fe, el Señor le dice, ve y él va a la casa. El Señor no tuvo que ir, le dijo que por la fe de él, su hijo se iba a salvar o su hijo iba a ser sano. Y él creyó. En esta misma condición están Marta y María. Si hubieses estado aquí, como si el Señor no pudiese hacer nada desde la distancia, aunque ya lo había hecho. Pero esa era la fe que tenía la gente, que el Señor estuviese ahí, si hiciese algo por la persona. Entonces, las dos coinciden en lo mismo. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y el Señor entonces, al verla llorando, versículo 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el versículo 35 dice, Jesús lloró. El título de este pasaje es Jesús llora ante la tumba de Lázaro, pero lo único que mencionan aquí es Jesús lloró. Pero la parte importante de este pasaje es que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. La traducción más correcta es que el Señor tuvo ira, tuvo un momento de rabia, se enojó, aunque aquí no lo coloquen así, pero del griego al traducirlo, lo más aproximado es que el Señor se enojó, tuvo rabia, suspiró y después lloró. Y entonces aquí se preguntaría uno, ¿cómo que tuvo rabia? ¿Cómo que se enojó en ese punto? ¿Por qué se habría de enojar viendo que María y los judíos estaban llorando? Los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él ve a estas personas llorando y se duele en su corazón. Se duele tanto que a él también se le salen las lágrimas, que él también llora, pero ¿por qué siente rabia? Siente rabia porque por culpa del pecado estas personas están viviendo lo que están viviendo. Por culpa del pecado se duelen, tienen tristeza, tienen dolor en su corazón, lloran y por culpa del pecado Lázaro está en la tumba. Entonces a él le da rabia del pecado que le está haciendo esto a la humanidad. Entonces cuando leamos esto se estremeció en espíritu y se conmovió, podemos interpretar que el Señor se siente con tanta rabia hacia el pecado que le duele que estas personas estén llorando de esa manera, que estén tan dolidas por la muerte de alguien y que alguien tenga que morir, y sobre todo una persona que él ama tanto, que se vean en esta condición y en medio de su rabia y de su dolor de ver a estas personas, él también llora. Algunos piensan que lloraba solamente por Lázaro, porque aquí los judíos también lo van a decir ahorita más adelante, pero la verdadera razón es que él ve la condición de los seres humanos. Él siente esa condición tan miserable de nosotros como seres humanos, que tenemos que vivir todas estas situaciones, que tenemos que pasar por todas estas tristezas. No sé de aquí cuántos, pero mi esposa Adriana y yo hemos vivido momentos donde un ser querido se va. Livia también lo ha sentido. Un ser querido se va y eso es un dolor muy grande, es un dolor muy fuerte, durísimo. Y el Señor entiende ese dolor de nosotros y sabe que es por culpa del pecado y le da rabia de que nosotros tengamos que estar pasando por esto, tengamos que estar viviendo todas estas cosas por culpa del pecado. Pero él al principio estaba dando toda esta clase de que el que aunque esté muerto vivirá, está tratando de consolar también a Marta, está tratando de consolar a Marta en esto. Pero después de que Marta va a ver el milagro, es muy obvio que esa fe de Marta ya no le va a importar que un ser querido muera porque ya vio suficiente como para tener esa fe y esa seguridad de que todos vamos a resucitar y que ya no hay que dolerse por eso. El problema es que ella lo vio, nosotros no. Aunque lo tengamos aquí escrito, nosotros no pasamos esa etapa de Marta y de María y aún de Lázaro. Entonces, a nosotros todavía nos duele muchísimo, pero seguramente la fe de estas dos mujeres y aún de Lázaro era tal o llegó a tal nivel que ya no les iba a doler la muerte. Para ellos ya la muerte sería ganancia, como lo dice Pablo. Eso ya sería una gran ganancia, porque ya ir a disfrutar de esa vida eterna que Cristo nos promete. Entonces, continuando aquí, le dijeron, ¿dónde le pusisteis? El versículo 34. ¿Dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Ya dijimos por qué lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vemos cómo estos judíos todavía tenían el milagro de aquel ciego de nacimiento, todavía lo tenían fresquito en sus mentes.
Y estos dos milagros que prácticamente son los últimos milagros que menciona Juan, las dos últimas señales, fueron algo maravilloso, maravilloso. Darle la vista a un ciego de nacimiento, que ya lo comentamos, que eso es algo que ni aún hoy con la tecnología se puede hacer. Y resucitar a un muerto, que ya fue la cereza en el pastel. Esa sí que fue la cereza en el pastel porque ahí mostró todo su poderío después de 4 días. Vamos a ver aquí más adelante eso. Entonces, estos judíos decían, este que fue capaz de abrirle los ojos a un ciego no podía venir y sanar a Lázaro para que no muriera. Aquí vemos cómo hasta los mismos judíos tenían en la mente esto. Si el Señor hubiese estado ahí, habría sanado a Lázaro, pero no tenían todavía nada de idea de lo que iba a suceder. Aquí en este punto todos decían, aquí ya no hay nada que hacer. Ya para qué viene, ya para qué llora, ya para qué hace lo que va a hacer. Si ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Por eso comentábamos que el Señor se había demorado y que cuando regresó como al cuarto día de estar sepultado. Esto era para borrar cualquier duda. Esta gente aquí todavía decía, ya no hay nada que hacer, nada. Todavía de pronto pensarían, bueno, la hija de Lázaro, de Jairo, acababa de morir. Y como no habían pasado 3 días, pues fácil, el espíritu todavía estaba por allí, que era la creencia de ellos. Pero con Lázaro llevaba 4 días. Entonces esto era lo que tenían estas personas en la mente. Aquí ya no hay nada que hacer. Si hubiese estado, habría hecho algo. Si lo hizo por un ciego de nacimiento, ¿cómo no lo pudo haber hecho por este que lo amaba y viene aquí a llorar? Si lo amaba tanto y no hizo nada por él. Vamos a continuar entonces del versículo 38 al 44. Vamos a leer este pasaje. Esta sí es la resurrección de Lázaro. Lleva por título Resurrección de Lázaro. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Volvamos entonces al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Aquí lo volvemos a ver conmovido prácticamente por lo mismo, porque estamos en el mismo evento, es la misma causa, es una muerte, es gente que llora. Entonces él conmovido nuevamente al ver el sepulcro y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Una cueva tal vez tallada en una roca o que ya había sido hecha por la naturaleza y simplemente la tapaban con una piedra. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Inmediatamente Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí vuelve y nos dice que ya llevaba 4 días en el sepulcro, llevaba 4 días de muerto. Y ella dice, hiede ya. Ese hiede ya probablemente era una conclusión de todo el tiempo que había pasado y por experiencia sabemos que los muertos empiezan a oler muy fuerte después de algunos días. Y algunos dicen, algunos comentaristas hablan y dicen que seguramente es una conclusión de ese conocimiento que se tiene de que los muertos hieden muy fuerte. Pero otros dicen que tal vez afuera de la tumba ya olía, porque incluso hoy, dicen ellos, incluso hoy, con las tumbas que tenemos, uno pasa por una tumba y siente un olor fuerte. Aunque no sea mucho, se siente el olor fuerte. Esto era una cueva tapada por una piedra. Muy seguramente afuera ya olía.
según los comentaristas, si aún hoy en día huele, cuánto más en este tiempo. Y en solo con una piedra puesta allí. Entonces Marta le dice esto, ya hiede, como diciendo, Señor, no vaya a hacer eso. Eso se va a salir un olor de allí. Entonces el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Como él ya había hablado con ella y le había dicho esas palabras que ella hasta ahí no había entendido, ella hasta ahí solamente creía que iba a haber resurrección en el día posterior, en el día final, hasta ahí estaba su fe. Entonces él vuelve y le repite lo mismo, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y este si crees verás la gloria de Dios está como haciendo una conjunción entre la primera parte donde dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y seguramente está combinando estas dos cosas, el creer con la glorificación del Padre, donde por creer van a ver la gloria del Padre. No significa aquí, porque muchas personas han interpretado esto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos interpretan que es la fe de Marta, que si Marta pone fe, entonces el milagro se puede realizar. Y aquí es donde muchos pastores se aferran de estas cosas para decirle a la gente, es que te falta fe, tienes que tener fe, mira. Y vienen a estos pasajes y dicen que el Señor le estaba pidiendo a ella fe. Tienes que creer para que el milagro se haga. No es lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor le está diciendo, te estoy diciendo que creas. La gloria de Dios se va a manifestar. Cree que la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces, con este versículo, no nos está llamando a que nosotros, por creer o por poner mucha fe, las cosas se van a dar. No, Dios las va a hacer quiera uno o no lo quiera, Él va a hacer el milagro o no lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Pero hay que tener fe en el Señor, hay que tener fe en el Dios del cielo. Entonces Él le repite estas palabras porque sabe que esa fe de ellas se va a aumentar en gran manera cuando vea lo que él va a hacer y lo que les ha dicho, lo van a entender plenamente. Aquí en este punto lo van a entender plenamente. Dice en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Así que el Señor levanta los ojos al cielo porque él sabe que el trono del Padre está allá arriba. Por eso cuando él muere es levantado hacia a los cielos. Entonces él levanta y habla con el Padre y dice, Padre, aquí no dice Padre nuestro, como decimos nosotros, Padre nuestro. Esto es una relación mucho más grande la que tienen el Padre y el Hijo. Nosotros somos hijos por adopción. Él es el verdadero Hijo de Dios. Y él le llama Padre porque hay una relación mucho mayor que la relación que nosotros podamos tener con el Padre. Y le dice, gracias te doy por haberme oído. Él ya seguramente había orado y sabía lo que estaba haciendo, lo que el Padre le mandaba, porque él no podía hacer nada que el Padre no mandara. Y le dice, gracias por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes. Así que ellos siempre van a estar trabajando juntos, siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y él sabe que siempre lo va a oír y que él va a oír las palabras del Padre y no va a hacer nada que el Padre no le mande que haga. Dice que yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Así que, como varias veces al Señor le han dicho que él hace las cosas por Satanás, porque él es un endemoniado. Entonces aquí le ora al Padre y dice, te estoy clamando a ti para que la multitud vea que yo vengo de ti. No le está clamando a ninguna otra entidad, está clamando al Padre eterno y la multitud está viendo que él le está clamando al Padre. Entonces lo hace para que ellos vean que él es el enviado del Señor. Si él va a hacer ese milagro, si ese milagro va a ocurrir allí, es porque el Padre está con él como muchos decían, o como si algunos decían cuando hay esas confrontaciones entre judíos, unos decían, ¿cómo va a tener este demonio con esas señales que hace? ¿Quién que Dios no esté con él puede hacer tales señales? Entonces él está mostrando aquí lo mismo, Dios está conmigo. Él fue el que me envió, Dios el Padre, y yo hago las obras del Padre.
Por eso clamó en voz alta para que todos los que estaban alrededor creyeran que él viene del Padre, que él fue enviado por el Padre. Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Ese clamó a gran voz no es como que si él no gritaba, Lázaro no lo iba a escuchar y Lázaro no podía resucitar si no fuese por una gran voz, no. La idea era que todos los que estaban alrededor escucharan lo que él iba a decir. Todas aquellas personas que estaban ahí alrededor, porque el Señor puede resucitar a una persona aún sin decir una palabra, solamente un pensamiento y resucita a cualquier ser humano. Pero sabemos que estas señales tenían un propósito y ese propósito era de que todos oyeran, todos escucharan que él estaba llamando a Lázaro afuera y que primero le había pedido al Padre para que se hiciera lo que él iba a hacer allí. Entonces él llama, Lázaro, ven fuera, como decir, acá, afuera. Primero lo llama, Lázaro oye, ¿y qué hace Lázaro? Obedece. Lo mismo que pasa con nosotros como creyentes, muertos en nuestros delitos y pecados. El Padre habla a través de su palabra, habla, nos llama. Nosotros escuchamos la palabra, oímos su palabra, oímos y después de oír, obedecemos. Aquí clarito lo dice así como es el Evangelio. Nosotros vivimos porque la palabra es predicada, la palabra de Dios es predicada. Oímos la palabra de Dios, reaccionamos a la palabra de Dios y obedecemos. Esto mismo sucede aquí. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí dice el que había muerto salió atadas las manos. El que había muerto no significa que había muerto y que sigue muerto y que salió muerto. No, el que había muerto era aquel que estaba ahí sepultado, salió de la tumba vivo. Había muerto hacía algunos días y sale de la tumba vivo, salió caminando, probablemente caminando con dificultad porque dice atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Entonces seguramente caminaba con dificultad y pidió que lo desataran para que pudiera irse tranquilamente. ¿Y por qué dejarle ir? Porque muy seguramente aquí iban a surgir una cantidad de preguntas y cuestionamientos y cosas que la multitud iba a salir encima de él a preguntarle y qué se siente y tú estuviste muerto 4 días y de verdad moriste o tú estabas allá escondido o qué pasó. ¿Cuántas preguntas le pueden surgir a las personas en ese momento? ¿Y qué es estar en la muerte? ¿Y qué es volver a la vida? Y el Señor dice, déjenlo ir, como no lo vayan a agobiar con preguntas y tonterías. Simplemente desátenlo y déjenlo ir, porque seguramente el Señor sabía lo que había en los corazones de estas personas. Vamos a leer el siguiente pasaje. Vamos del versículo 45, a ver si lo terminamos. Dice, el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos,
sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos entonces nuevamente al 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Parece ser que el propósito del Señor de traer esta gente para que vieran el milagro allí en la tumba dio resultado y muchas personas creyeron en él. No sabemos hasta este punto si era la fe verdadera, la fe que que llevaba a tener vida eterna. Parece ser que sí, parece ser que sí, porque más adelante también hace otra afirmación que ahora vamos a ver. Pero otros, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Así que como siempre están divididas las multitudes. Unos piensan unas cosas y otros piensan otras. Unos creyeron y otros se fueron a los judíos. Seguramente no fueron a decir, mira, estábamos equivocados, Jesús acaba de resucitar a un muerto. Seguramente este sí es el Mesías. Ellos no fueron a decir eso. Ellos fueron a incendiar allá la envidia de aquellas personas, porque van con la noticia y cuentan y dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Y qué pasó apenas estas personas dicen esto? Seguramente eran de esos judíos envidiosos que seguían buscando matar al Señor y van y llevan esta noticia. Dice en el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que estas personas no fueron a persuadirlos para que ellos también creyeran, sino que fueron a incendiar este Sanedrín para que hicieran algo. Hay que hacer algo ya porque estas señales son muy fuertes. Lo que este hombre está haciendo es muy fuerte y va a atraer a todo el pueblo hacia él. En el 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué vendrían los romanos a hacer eso? Porque el Mesías que ellos esperaban en aquel tiempo y aún esperan, es un Mesías político, no un Mesías espiritual, un Mesías político que llegue, se haga rey y destruya a las otras naciones que los han oprimido. Entonces, si toda esta nación empieza a aceptarlo como el Mesías, los romanos se dan cuenta de esto y se dan cuenta que este va a ser proclamado rey de los judíos, cuando ellos mismos ponían su propio rey, como en aquel tiempo Herodes, que era el rey de ellos, y Herodes también tenía miedo de que lo proclamaran a este rey, porque él iba a ser destronado. Entonces tenían miedo de que les destruyeran el templo y acabaran con la nación. No porque acabaran con la nación de Israel, sino porque acababan con su liderazgo, acababan con su negocio, acababan con todo lo que ellos tenían montado allí. A ellos no les preocupaba la gente, a ellos les preocupaban a ellos mismos, porque les iban a quitar su gran negocio y les iban a quitar sus títulos. Entonces tenían ese miedo de que si lo dejaban seguir haciendo señales, todo el pueblo se iba a ir con él. Roma se enteraría de esto y vendría y los destruiría con toda la razón, porque ellos estarían proclamando su propio rey. Y dice en el 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Este Caifás parece que no era el nombre de él. Parece ser que el nombre, según Flavio Josefo, era José, José al que le decían Caifás. Eso es lo más aproximado que hay hasta el momento. No hay mucha información acerca de eso. Flavio Josefo fue de lo más cercano a ese tiempo. Y Flavio Josefo decía de él, José al que llamaban Caifás. ¿Y qué quería decir Caifás? Algo aproximado de Caifás era aquel que podía mirar en el rostro
el rostro de una persona y decir características de esa persona con solo mirar el rostro. Entonces, ese tipo de personas que puede manipular a alguien porque conoce al mirarla, conoce el carácter de la persona y es un gran manipulador porque sabe por dónde metérsele a las personas. Otros dicen que la traducción podría ser como profeta, el que profetiza o el hechicero. Y este hombre puede tener de todo eso, porque este hombre simplemente con una respuesta lo dice todo. Vosotros no sabéis nada, está diciendo a todo un concilio, está diciendo a casi 70 miembros del Sanedrín. No sé si estaban todos reunidos, pero les está diciendo a todos, ustedes no saben nada, yo sí sé, yo sé lo que hay que hacer, ustedes no saben nada. Estas son las palabras de un manipulador y lo podemos ver en algunos dirigentes de naciones hoy en día, que ellos se creen que saben todo y que lo que ellos digan es lo que hay que hacer. Y él les dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este va a cometer un crimen, va a cometer una injusticia, va a cometer algo atroz, pero lo está haciendo ver como algo que le conviene al pueblo. Es algo que tenemos que hacer porque esto es lo que nos conviene y está vendiendo una injusticia como algo provechoso para toda una nación. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ellos al oír esto van a aceptar, es claro. Va a morir solamente un hombre, no vamos a morir todos nosotros. Sí, está bien, eso está bien. Así que este, como lo vemos aquí, es un gran manipulador, un tremendo manipulador, un hipócrita. Hipócrita es aquella persona que puede caracterizar algo. Básicamente el hipócrita es lo que nosotros ahora llamamos actores. Usamos la palabra hipócrita nosotros de esta manera diferente, pero en aquel tiempo hipócrita era actor. Y este era un gran actor, un tremendo actor. Recordemos cuando él está escuchando al Señor que lo llevan, lo prenden y lo llevan delante del sumo sacerdote y este Caifás lo está interrogando y después se rasga sus vestiduras en un acto de teatro impresionante como, mira lo que está haciendo este, mira la blasfemia que acaba de decir semejante personaje y hace ese teatro. Entonces aquí lo vemos en plenitud, haciendo su teatro y diciendo sus cosas. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Así que aquí no podemos interpretar, wow, este fue un hombre usado por el Dios del cielo para profetizar en ese momento. Un hombre que Dios usó. No, aquí el Dios del cielo, otra vez en su providencia divina, está usando una injusticia enorme que este hombre está cometiendo para que él profetice acerca de lo que le va a suceder al Señor. Usando todas estas cosas, el Señor puede usar lo que Él quiera para hacer algo bueno. Este hombre está diciendo que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación muera. Él está mirando, si matamos a Jesús, la nación vive. Si matamos a Jesús, la nación vive. Vamos a tener vida. Eso tenía él en su mente. Por la muerte de un hombre, todos vamos a ser salvos. Pero le sucedió todo lo contrario. Al matar a Jesús, todos ellos se condenaron. Que era cierto que el Señor moría y muchos seríamos salvos, muchos llegaríamos a la salvación, pero en este punto era la condenación de ellos como nación, porque ellos estaban matando al Mesías y por esa muerte de él, ellos se condenaron, porque no creyeron en él. Pero estaba haciendo lo que era el plan maravilloso del Dios eterno desde el principio, y el Dios usa a esta persona para que profetice algo que era cierto, que nosotros. Por eso dice aquí, no por la nación, vuelvo a leer el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que él era parte de ese plan de Dios, pero esto no hace que él no tenga responsabilidad de sus propios actos. Él es responsable de sus propios actos porque ese corazón perverso, ese corazón envidioso, lo único que quería era matar a nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía que cumplir eso como fuera, no le importaba pasar por encima de quien le tocara pasar, él iba a cumplir su plan. El Dios del cielo usa eso para que profetice y diga una grande verdad, pero él lo está diciendo de forma contraria. Aquí la verdad es que el Señor iba a reunir no solamente a los que estaban ahí en ese momento, la nación de Israel, pero la nación que creyera en él, sino también a los que estaban dispersos en el mundo, los que habían nacido hacía muchos años, estaban muertos ya, pero habían creído en que iba a venir un Mesías, los que estaban ahí en ese momento y los que habían de nacer. A todos ellos él iba a morir por todos ellos. Así que el Señor lo usa y pone las palabras precisas en la boca de Caifás para que profetice lo que realmente iba a pasar, la muerte de Cristo para la salvación de muchos. Dice en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle, ya tenían el plan, ya decían, a este hay que matarlo, no podemos dejarlo que haga una señal más. El versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que él se va de allí porque ya sabe el plan que tienen los judíos. No quiere estar mucho con ellos porque sabe que lo están buscando para matarlo, para prenderlo primero, porque ellos lo quieren arrestar como para hacer algo legal, como para hacerlo muy legal. Tenemos que arrestarlo porque está agitando a la gente y está poniendo a todas las personas en contra del rey. Así que tratan de hacerlo de una manera legal. Entonces el Señor se da cuenta de esto, se va acerca al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y se queda allí un tiempo. Dice en el versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Así que viene gente de esos lugares, desde ahí cerca de donde estaba nuestro Señor Jesucristo, de esa ciudad que se llamaba Efraín. Viene gente de allá, viene antes de la fiesta para hacer todo el rito de la purificación, para aprovechar el tiempo y llegar antes que las multitudes, y llegan a la fiesta de la Pascua. Dice el versículo 56, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ese ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ya espera una respuesta negativa. Todos que no, este no va a venir. Después de lo que le está pasando, este no va a venir. Entonces se espera una respuesta negativa de ellos. Y dice en el 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Así que ellos se preguntaban, ¿vendrá? ¿Vendrá sabiendo que aquí ya hay orden de que si lo vemos hay que denunciarlo para que lo prendan? Y parece ser que la respuesta más normal era, no, este no viene, él no va a venir a esta Pascua, porque ya tiene todo este pueblo, todos estos fariseos encima, lo están buscando para prenderlo, él no va a venir a la fiesta de la Pascua, no va a llegar a la fiesta de la Pascua. Así que aquí vemos una cantidad de gente que ya sabe todo lo que está sucediendo, que estaban cerca de donde estaba él en ese momento, en esa ciudad de Efraín, que les había llegado la noticia de que había resucitado a Lázaro, y todos ellos querían ver a aquel que había resucitado a Lázaro, incluso querían ver a Lázaro, que más adelante lo vamos a ver. También querían ver a Lázaro, porque seguramente tenían muchas preguntas para Lázaro. Y entonces esperaban que subiera, pero no creían que fuera a subir a la fiesta por causa de los judíos. Cuando el Evangelio habla de los judíos, habla de los fariseos y los saduceos que buscaban matarlo, buscaban prenderlo para matarlo. Ahí terminamos el capítulo 11. No sé si haya preguntas hasta ahí, si tienen alguna pregunta, algún aporte. Bienvenido, Adriana. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos interpretar entonces aquí
en el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Cuando el Señor lo están buscando para matarlo, cada vez que lo buscaban para matarlo, porque fueron varias veces en el capítulo 9 creo que lo iban a apedrear en el 8 lo iban a apedrear en el mismo templo. Entonces él lo que hacía era retirarse de allí por un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. ¿Cuál hora? La hora de Dios, el tiempo de Dios para su muerte. Pero él iba a regresar. Él tenía que regresar para que le dieran muerte, porque estaba cumpliendo el reloj de Dios. Él estaba cumpliendo con el reloj de Dios. Si se quedaba allí, si ellos lo veían abiertamente allí, lo iban a prender porque ya había orden de arrestarlo. Entonces él no podía quedarse. eh, para no adelantar los tiempos, porque no podía adelantar los tiempos. Entonces tenía que guardarse esperando a que se cumplieran los tiempos para el volverse a presentar y que lo prendiera. Esa es la interpretación que se da en eso. Como cuando al principio él se va de Judea porque buscan, ya lo están buscando y va hacia Galilea, pero antes pasa por Samaria, porque en ese tiempo también estaban buscando matarlo, pero como no se había cumplido su tiempo, se va para no estar ahí, para que no lo vean y no le lleven la noticia al Sanedrín. Eso es la interpretación de esa parte del versículo 54. Es simplemente separarse por un tiempo. ¿Alguien más? Bueno, como no hay más preguntas, no hay más intervenciones, oremos y terminamos. Padre grande, Padre Santo, te damos gracias, Señor, nuevamente. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esas personas a quien tú has iluminado, a quien tú has usado para que nos enseñen hoy estas verdades maravillosas a través de esos libros donde se explica tu palabra, Señor. Gracias porque esas personas se han tomado su tiempo de estudiar, de analizar palabra por palabra, de ir y mirar en el idioma original, en el griego y en el hebreo, para que a nosotros nos llegue lo más claro posible tu palabra hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas llenando nuestras mentes, nuestros corazones, que nos alimentes nuestros espíritus con tu palabra y que nos ayude, Señor, a vivirla, a que cada día nosotros crezcamos en santidad por escucharte, porque tú nos hablas a nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas en esta noche, que nos bendigas en toda esta semana y que la próxima semana tengamos un tiempo igual de gozo, de regocijo alrededor de ti, Señor. Clamamos a ti, damos gracias en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor, Señor y Rey, tu Hijo amado. Amén.